Terminamos las semanas pasadas, la conferencia anterior, hablando acerca de cómo concluyó la vida de Josué. Acabó la vida de Josué y toda aquella generación siguió los mandatos de Dios. Pero una vez muriendo Josué, esta nueva generación, ¿qué hizo, hermanos? Se olvidó de Dios. Y terminamos diciendo lo que decía el libro de Jueces, en el capítulo 21, que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hemos aprendido en estas dos conferencias que hemos visto? En primer lugar, hemos aprendido que el matrimonio es la gracia de la vida. ¿Sí? Hemos aprendido que los hijos son un regalo y son una bendición ¿de quién, hermanos? De Dios. Y tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, obviamente, para que ellos conozcan la verdad del Señor. Cuando digo la verdad del Señor es quién es Él. Ellos necesitan saber quién es Él. Ellos necesitan saber qué es lo que Él quiere. ¿De quién? De nosotros. Y necesitan también conocer sus advertencias, las advertencias de Dios, en la palabra de Dios, y las promesas que Él nos da. ¿Sí? Esto es algo que nosotros no podemos olvidar y tenemos que tener presentes respecto a la enseñanza, a la crianza de los hijos. Dios conoce perfectamente nuestros problemas, las situaciones que como padres vivimos, pero efectivamente la situación que hoy impera es que nuestros hijos, para un matrimonio, deben de ser la prioridad. La crianza de ellos es la más grande responsabilidad que tiene un padre. Una mamá, ¿o quién? Un papá. Criar a sus hijos. Y digo que estamos equivocados, porque a veces un padre o una madre creen que criar a sus hijos es darles, ¿qué, hermanos? Dinero. Es simplemente, a veces en esta equivocación tan radical que tenemos muchos padres, es que pensamos que simplemente el proveer el alimento, la comida, la ropa, eso es criar a un hijo. Y eso no es criarlo. Entonces, 1, el matrimonio es la gracia de la vida. 2, los hijos son regalo y bendición ¿de quién? De Dios. 3, la responsabilidad más grande que tiene un padre es que criar a sus hijos de acuerdo al temor del Señor. 5, los padres son los que tienen la mayor influencia ¿de quién? De sus hijos. Y esa debe de ser la mayor influencia. A ver, hermano, ¿usted debe de permitir que otra persona influya más en su hijo que usted? No. Usted como padre, usted como madre, debe de ser el mayor ejemplo que tenga ¿quién? Su hijo. No su abuela, no su abuelo, no el vecino, no los amigos. La mayor influencia que un hijo debe de recibir es la de los padres. Y si hay algo que está usurpando el lugar de los padres de la influencia, tiene que ser, ¿qué, hermanos? Quitada. Sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser quitado? ¿Usando qué, hermanos? La palabra de Dios. Mamá y papá deben de ser la influencia primordial. Obviamente cuando hablo de la influencia primordial, de moldear, ¿qué, hermanos? A Dios mismo. Porque dicen, no, yo sí soy claro el modelo, el mayor ejemplo que tiene mi hijo, pero yo soy un desgraciado. ¿No? Eso no ayuda, ¿me explico? No puede ser eso.
Y usted se jacta de eso, ¿no? Usted tiene que ser el mejor ejemplo de Dios para quién, para su hijo. Porque un hijo debe de ver a Dios a través de quién, de usted como padre. Y lo que su hijo sepa de Dios tiene que ser a través de quién, de usted. No es como el papá que dice, lleva a los hijos a la iglesia para que aprendan algo de Dios. ¿No? Entonces, todo esto obviamente nos lleva a que si su hijo, su hija, van a estar en una escuela pública, ya sea pública o ya sea privada, ese hijo está expuesto a qué, hermanos? A ideologías no que, no bíblicas. Y yo diría no solamente no bíblicas, en algunos casos antibíblicas. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa un niño más o menos en promedio en la escuela, hermanos? ¿6 horas más o menos? ¿5? A veces un poco más, ¿no? 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, la escuela se convierte en un factor de influencia para nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Maestros, compañeros, influyen en el desarrollo de nuestros hijos. Y si eso usted lo multiplica por muchas madres que hoy tienen que, ¿qué, hermanos? Que trabajar y que obviamente no pueden estar allí presentes para equilibrar la ideología enseñada en la escuela, no bíblica, y una madre ausente y luego un padre más ausente, esto trae como resultado hijos que simplemente caminan sin brújula respecto de la palabra de Dios. Y sí, a veces quizá podemos entender que mamá, papá están ocupados, están trabajando, pero esto pone en un riesgo demasiado alto a nuestros, ¿qué, hermanos? Hijos. Y en un riesgo que puede ser trágico. Ahora, vamos al sexto punto de lo que hemos estado viendo. Criar hijos es el plan de Dios. Pero el plan de Dios es criarlos para transmitir la justicia de Dios de una generación a quién, hermanos, a otra generación. Repito, criar hijos es el plan de Dios como el mecanismo para transmitir la piedad, el amor, la justicia de una generación a quién, a otra. Porque ¿dónde saco esto, hermanos? Génesis, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Fructificaos y ¿qué? Y multiplicaos. Génesis 1, verso 28. Y después de esto, hermanos, usted sabe que empezó a crecer, crecieron los hombres, se multiplicaron, ¿sí o no, hermanos? Pero por ahí del capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 5, capítulo 6, llega un análisis. ¿Y cuál es el resultado del análisis, hermanos? Que la generación, que la humanidad se corrompió. Y todo hombre, ¿qué hacía, hermanos? Pecaba. Entonces, esto fue delicado. En el capítulo 9, ya después de esto, cuando Dios ve todo esto y juzga, viene una nueva oportunidad, ¿sí o no? ¿Y qué repite Dios en el capítulo 9? Versículo 1, ¿qué dice? Génesis 9:1, fructificaos y multiplicaos, tengan hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la manera en que Dios ocupa para transmitir su justicia, su amor de una generación a otra. ¿Qué es lo que quiero decir en resumen, hermanos? El cimiento de toda sociedad es que, hermanos,
la familia. Ese es el cimiento de cualquier sociedad. Y si la familia deja de ocuparse en el, escuche bien, desarrollo espiritual, entonces, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? Una sociedad como la que hoy vivimos. Entonces, esto es un resultado. Más del 90% de los creyentes, fíjese, que hoy hay, o sea, creyentes, hijos de Dios, ¿dónde cree que conocieron el Evangelio, hermanos? En la familia, en la casa. El 10% de los creyentes son los que no nacieron en familia, ¿qué, hermanos? Cristiana. O sea, la mayor población creyente se desarrolla dentro de, ¿qué, hermanos? De familias, en casa. Quiero decir que la tierra que más produce creyentes, ¿cuál es, hermanos? La familia. La familia es el primordial campo misionero. Ese es el resumen. Entonces, es por eso que los ataques contra la familia, pues no deben de sorprendernos. ¿Qué creen? Si yo fuera el enemigo, hermanos, y veo que donde más se reproducen creyentes o cristianos es la familia y yo soy Satanás, ¿qué voy a dedicarme a atacar? Pues la familia. Si destruyo la familia, ¿los cristianos qué? Se acaban. Destruye un hogar, destruye un matrimonio. Y entonces, en ese momento, Satanás comienza a ganar un gran terreno. Tenemos que esperar que Satanás busque atacar, destruir. Y yo le quiero decir, hermanos, ¿dónde comenzó el primer conflicto en la tierra, hermanos? ¿Dónde comenzó? Pues en la familia. Empezó a tener conflicto Eva, ¿con quién? Con Adán. Y el segundo otro conflicto, ¿a quién metió en conflicto? Caín. ¿Y quién? Y Abel, entre hermanos. Yo sé que usted con su hermano nunca se ha peleado, pero en otras familias se pelean los hermanos. Satanás busca pecar, tener conflictos entre los esposos, entre los hermanos, en la familia. Y obviamente todo esto fue lo que ocasionó conflicto. El liderazgo del hombre, el liderazgo del hombre se vio golpeado por ¿quién, hermanos? Por la mujer. Y todo esto trajo un conflicto que hasta hoy lo conocemos como la lucha de ¿qué, hermanos? De sexos. Y más bien en los 70 surgió el movimiento ¿qué, hermanos? Feminista, y han surgido movimientos, todo esto entre el hombre y ¿qué, hermanos? Y la mujer. Ahora, yo quisiera dar algunas breves estadísticas sobre el matrimonio. Y una pregunta que se hizo en una encuesta fue: ¿el hogar ideal es donde el hombre provee y la esposa cuida de los hijos? Y la respuesta fue sí, solamente un 30%. 30%. La siguiente pregunta: ¿quiere usted casarse? 40% sí, 60% no. El matrimonio entonces, hermanos, está ¿qué, hermanos? Extinción. ¿No se quieren casar ya? Y hoy la realidad, hermanos, es que la mayoría de los niños que nacen hoy, nacen fuera de ¿qué, hermanos? Del matrimonio. La mayoría de los niños. Ahora, no es algo nuevo, hermanos. Fornicación, adulterio, no es nuevo pecar, no es un nuevo pecado. Y no considerar los propósitos de Dios, la ley de Dios,
el atacar el matrimonio es algo no nuevo, repito. Y como lo dije hace un momento, en el capítulo 6, Dios destruyó prácticamente a toda la humanidad. Solamente dejó que, hermanos, una familia, ¿sí o no? La de Noé. Y envió el diluvio, todos estaban cometiendo maldad y sola maldad. El texto es muy claro porque dice que solamente había maldad en el mundo, no había otra cosa. Entonces esto no es nuevo. Y en Hechos 14, Dios dice que ha visto que como todas las naciones siguen su propio camino. Y en Romanos 1, Pablo escribe, se nos dice que el ciclo constante de todas las naciones y los pueblos es rechazar a quién, hermanos, a Dios. Y que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra los que rechazan, ¿qué, hermanos? A Dios. Y esa ira viene, y esa ira, ¿cómo viene, hermanos? ¿Cómo viene la ira de Dios en esta humanidad? Simplemente Dios ha dejado que el hombre pague las consecuencias de ¿qué, hermanos? De sus pecados. Dios no ha tenido que hacer nada, hermanos. Simplemente lo que ha dejado es que el hombre sufra sus ¿qué? Sus consecuencias de sus pecados. Y me refiero a pecado, ¿qué pecados? Pecados sexuales, pecados homosexuales, una mente reprobada, degenerada. Ese es el ciclo de la historia que hasta hoy vemos. El hombre hoy por hoy se la ha pasado rechazando a quién, hermano, a Dios. Y el hombre que rechaza a Dios simplemente cae bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios simplemente, como lo hemos dicho, hermanos, es que el hombre continúe en su ¿qué, hermanos? En su pecado, pero el hombre va bajando y ¿qué sigue qué, hermanos? Bajando. Porque Dios simplemente le permite que vaya en picada, en caída, tropezándose, cada vez peores y peores pecados. A eso nosotros le llamamos depravación, ¿qué, hermanos? Humana. La depravación humana nos califica como que usted no conoce lo depravado que puede ser ¿quién? Usted mismo. No, estoy hablando de usted. O sea, usted no sabe de lo que es capaz. Uno diría, es que yo no creo que se vio a Josecito, no, se vio muy tranquilito. Usted no sabe lo que es capaz un hombre cuando se deja consumir, ¿por qué, hermanos? Por su pecado. Y entonces, lo que podíamos entender de una persona cambia completamente. Esa es la depravación del hombre. Y eso es algo que vivimos. Todo en nuestra sociedad opera en contra de ¿qué, hermanos? Del plan de Dios. Que un padre y una madre críen a sus hijos en obediencia y en temor ¿de quién? Del Señor. Eso es lo que quiere un padre, ¿no? Criar a sus hijos bajo la protección y la palabra de Dios. Pero todo lo que sucede en la sociedad va en ¿qué? En contra. Televisión, medios, escuela, todo va en contra de lo que nosotros como padres queremos enseñar a la luz de la palabra. Se está remando contra corriente, pero todo. Es impresionante, hermanos, la lucha que un padre y una madre enfrentan hoy. Queremos proteger a nuestros hijos y es complicado. Un amigo, un vecino con el que sale, le platica, le da, ¿sí o no, hermanos? Le ofrece, le muestra, y usted ha dejado de poder cuidar a quién, hermanos, a su hijo. Están expuestos y estamos en contra de todas las cosas que están sucediendo y suceden alrededor. Entonces, hermanos, Satanás ha diseñado toda estrategia, concebible e inconcebible, para destruir nuestra familia, para torcer, para pervertir el proceso de criar y tener hijos, ¿qué, hermanos? Piadosos.
La obligación de un matrimonio es criar hijos piadosos. Entonces, los padres están o deben estar preocupados y con miedo de lo que la sociedad, la cultura, son capaces de hacerles aquí, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras espaldas. Y un padre tiene que estar consciente de que están expuestos nuestros hijos y que nuestros hijos están en un riesgo, ¿qué, hermanos? Constante, latente. Y los hijos que dicen, mamá, no te preocupes. Y la mamá, yo sabía que le diría, no, pues preocúpese, no sea tontita, sí debe estar preocupada. Su hija, su hijo está expuesto a tantas cosas. Las estadísticas hoy, hermanos, de jovencitos, de chicos en secundaria, en preparatoria, son sorprendentes de lo que ellos conocen, saben, ven, de cosas totalmente que usted diría, no puedo creerlo. Hablo de cosas sexuales, de cosas de violencia. ¿Sí me explico? Hoy es tan fácil mostrar videos de asesinatos, de golpes, de pleitos, de cosas que uno no puede entender. ¿Sí? Las redes han abierto una capacidad impresionante de lo que nuestros hijos pueden ver y conocer. Y no solamente secundaria, preparatoria, estamos todos expuestos a cosas impiedad, degeneradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que me pides a mí, Padre? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como papá o como mamá? ¿Qué es lo que tú me exiges, Dios, para poder criar a un hijo en un mundo que está, ¿qué, hermanos? Maldecido. ¿Este mundo está maldecido o no está maldecido? Está maldecido. Y está dominado por el pecado. Y hoy están en un riesgo que en serio no podemos comprender. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Y voy a tratar de comenzar, porque no me va a dar tiempo, con una lista. Porque a veces como padre usted cree que basta con que nuestros hijos conozcan o simplemente les leamos la Biblia, y eso no es suficiente. Primera cosa que deben saber nuestros hijos. Un padre, una madre tiene que enseñarle a sus hijos, nuestro Dios es un Dios, ¿qué, hermanos? Santo. Su hijo tiene que saber que Dios es un Dios santo y me exige, ¿qué, hermanos? Santidad. Un hijo debe de saber que Dios es santo, es un Dios sin pecado, es un Dios que no tolera, ¿qué, hermanos? El pecado, y que es justo, y que Él, en su justicia, un día demandará esa justicia. Y que Él desea que nosotros vivamos sin pecado, porque el pecado termina, ¿qué, hermanos? Destruyendo la vida de todo hombre. Primera cosa, entonces, que deben enseñar a sus hijos. Dios es santo. Segunda cosa, tenemos que enseñar a nuestros hijos que nosotros no podemos ser lo que Él demanda que seamos con nuestro esfuerzo. No podemos serlo. ¿Somos incompetentes? Lo somos. Y que al no poderlo ser, estamos bajo su juicio. No sé si me puede explicar esto. O sea, debido a que Él es un Dios santo, Él odia el pecado. ¿Cierto o no, hermanos? O sea, Dios es santo y por lo tanto luego entonces odia el pecado. Y cuando un hombre peca, Él tiene que, ¿qué, hermanos? Castigar el pecado. ¿Sí o no? Sí. Al ser pecadores, entonces, ¿nosotros somos pecadores o no?
No somos perfectos. Y cuando pecamos, tenemos que recibir, ¿qué, hermanos? El castigo de Dios. Así. Estamos bajo el castigo de Dios. Y nuestros hijos necesitan saber. Y la iglesia de hoy, hermanos, es lo triste, hermanos. La iglesia de hoy no quiere decir esto a la gente adulta. Porque la gente, si le decimos, es que, hermanos, si usted hace esto, usted está pecando y usted va a pagar, ¿qué, hermanos? Consecuencias. Y usted está afectando a su familia y está afectando no solamente a su familia, sino está afectando aquí, hermanos, a la iglesia, porque usted está cometiendo pecado. Y usted vive las consecuencias y la vive su familia y también la vive, ¿qué, hermanos? La iglesia y el pueblo de Dios. Nuestros hijos necesitan saber eso. Y cuando se peca, hermanos, uno tiene que estar consciente de que debe de pagar las, ¿qué, hermanos? Las consecuencias. Porque Dios no tolera el pecado y tiene que castigarlo. Esto lo vimos desde el Antiguo Testamento, no debemos sorprendernos. Un hijo que era rebelde con sus padres, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué pasaba con un hijo rebelde? Era lapidado, asesinado por la nación judía. Así se lo pongo, ¿eh? Oiga, pero es mi hijo. El hijo rebelde tenía que ser apedreado. Porque un hijo rebelde avergonzaba a quién, hermanos? A su padre. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos que somos pecadores. Y que ellos luego entonces son, ¿qué, hermanos? Son pecadores, como nosotros. Y que nunca podremos estar con Dios, cerca de Dios, o llegar al cielo con Dios, a menos que hagamos algo con nuestro pecado. Sus hijos necesitan saber, nuestros hijos necesitan saber, que el pecado, su pecado, mi pecado, nos separa de quién, hermanos, de Dios. Y que eso hace imposible que ellos y que nosotros podamos tener paz con quién, hermanos, paz con Dios. No podemos tener paz, una paz verdadera, sino que esencialmente hace que sea imposible tener paz. Y por eso muchas familias viven en qué, hermanos? En pleito, en disputas, en conflicto. Nuestros hijos necesitan saber que han pecado y si han pecado son dignos de qué, hermanos? Del castigo divino. Porque un padre le dice a su hijo, si no haces esto te voy a ¿qué? Castigar o te voy a ¿qué? A corregir. Y si no lo hace, hermanos, entonces usted está enseñando otra cosa que quizás se lo enseñaron en la escuela y que le llaman pedagogía, pero no es pedagogía bíblica. La pedagogía bíblica dice, instruye al niño. Instruir significa, jálale. ¿Sí les digo? Corrige. Es que vamos a platicar. Ahí está el padre. Padre, platica con tu hijo, ¿no? Hijo, estás mal, hijo. Pórtate bien, ¿no? Hermanos, yo sé que podemos platicar con él, pero después de platicar, pues le hacemos la corrección, ¿no? Y ya. O si quiere, primero lo corrige y luego le platica, pero como quiera, pero hágalo. Hermano, vamos a terminar, se me acaba ya el tiempo. Necesitamos saber, o ellos necesitan saber, que no pueden hacer nada para ganarse la salvación. ¿Pueden hacer ellos algo para ganarse la salvación? No. ¿Ellos pueden hacer algo para reconciliarse con Dios? No. ¿Ellos pueden cambiar su naturaleza? No. Jeremías, ¿lo recuerda? ¿A poco el animal cambia de piel? Pues si es animal y tiene rayas, pues así es, ¿me explico? El hombre es un hombre que nació en ¿qué, hermanos? En pecado. Y somos pecadores y moriremos siendo ¿qué, hermanos? Pecadores. Entonces no podemos cambiar nuestra naturaleza, no podemos detener nuestros deseos pecaminosos,
no podemos defender nuestros actos pecaminosos, entonces estamos en una situación de inutilidad. Inutilidad que nos lleva a todos nosotros, hermanos, a ir ¿a dónde, hermanos? Al infierno. ¿Quién es digno de ir al infierno aquí, hermanos? Todos. Nosotros somos dignos de ir al infierno. Entonces, finalmente nuestros hijos necesitan saber que Dios, sin embargo, nos quiere, hermanos, nos ama. Y nos ama tanto, hermanos, que ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Que proveyó una manera de cambiar todo esto y rescatarnos del juicio divino. Y Él lo hizo a través de ¿quién, hermanos? De su propio Hijo. Él, su Hijo, fue perfecto, fue santo, agradó en todo a Dios. Y que a través de su vida justa, de su justicia, entonces nosotros podemos alcanzar salvación. Y que lo que necesita cada hombre, hermanos, es simplemente creer en quién, hermanos, en que Jesús ha provisto y que Él es el Cordero que paga, ¿qué, hermanos? El que pagó por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar en la cruz. Él fue castigado por nosotros y todos nuestros hijos deben de entender que el castigo que Jesús pagó fue por quién, hermanos, por nosotros y por quién, por ellos. Él recibió el castigo. Y debido a que Él fue castigado y que Él es perfectamente justo y Él pagó el castigo de nuestros pecados y Él entonces nos da su justicia para cubrirnos y para que seamos vistos con agrado delante de quién, hermanos, de Dios. Entonces nuestros hijos necesitan saber que Jesucristo es Dios y que Él es Señor sobre qué, hermanos, sobre todo. Que Él se hizo hombre, que Él vivió sin pecado, que murió en el lugar de los pecadores, que Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios mismo exigió y que Él satisfizo, ¿qué, hermanos? Todo lo que Dios había demandado. De tal manera que nuestros pecados fueron todos totalmente, ¿qué, hermanos? Pagados, todos. Y por eso el Señor Jesús pudo decir, todo está, ¿qué, hermanos? Consumado, pagado. Y así entonces Dios refrendó su sacrificio. ¿Cómo confirmó que el sacrificio fue aceptado? ¿Cómo fue que lo confirmó, hermanos? Cuando Dios fue, ¿qué, hermanos? Levantado de los muertos. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente, entonces Jesús nunca hubiese, ¿qué, hermanos? Resucitado de los muertos. Pero como Jesús logró satisfacer todas las demandas, esto es expiación, Él satisfizo todo lo que Dios demandó. Él lo levantó y lo exaltó, ¿hasta qué, hermanos? Hasta lo sumo lo exaltó. Y lo resucitó y proveyó el perdón de nuestros pecados. Y Él hoy vive para darnos en Él vida, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Entonces nuestros hijos necesitan saber esto. Yo me quedo hasta aquí. Y deben de entender que esto no es algo que simplemente se aprende o se memoriza, sino que esto, hermanos, es algo que Dios produce en nosotros. Dios nos da la fe para creer todo esto, hermanos. Y que esa fe, entonces un padre lo que tiene que orar es para que su hijo tenga la fe y pueda ver en Jesús el perdón de quién, hermanos, de sus pecados. Y puede entender que él necesita del perdón y que él necesita ser limpio. Y que necesitamos encontrar en Cristo la salvación a nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Señor, gracias a Dios por tu Hijo Jesucristo. Y Padre, en este momento pongo delante de ti a cada familia de nuestra iglesia, a cada niño, a cada padre, a cada mamá, Padre. Y te pido perdón por todos nosotros, porque quizás estamos muy lejos de lo que tendríamos que ser. Te pido que tú bendigas y tengas misericordia de cada matrimonio, de cada hogar, Padre. Y si hay aquí mamás
que están con sus hijos solos, que tú les guardes. Y que si hay hijos, Padre, que sus papás no han creído en ti, te pido por ellos, para que ellos puedan ser usados como canal de bendición y salvación para ellos. Padre, necesitamos tanto de ti. Ten misericordia y por favor, guarda a nuestras familias, guarda cada matrimonio, Señor, y protégenos, Señor. Ponte en medio como lo has hecho siempre, Padre, y ten misericordia de nosotros. Protege nuestras familias y protege nuestros matrimonios. Ten misericordia, Señor. Necesitamos de ti. Amén.